Ya estamos recibiendo aquí en este escenario al ilustrísimo señor Arturo Azcorra, director general de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España, Jacobo Díaz, de la Asociación Española de Carreteras, Carlas Navarro, de Base España, Luis Colorado, de Banco Santander, Arturo Sotillo, de Juniper Networks. Modera esta mesa Antonio Lorenzo, periodista del Economista. Con ellos les dejo. Muchas gracias a Digitales, a todos los que estáis con nosotros, los que están en el otro lado de la pantalla. Felicidades por elegir este entorno. Cuando venía por aquí estaba pensando en la bendita fotosíntesis, que nos hace estar tan bien acompañados y tan orgullosos de todo esto que nos rodea. Vamos a hablar del 5G y las posibilidades que tiene España para convertirse en un hub tecnológico de 5G, que son muchos. Tengo que confesaros una cosa que está sin confirmar, pero me cuentan que fallece un gatito en Internet cada vez que decimos que España tiene el mayor número de despliegues de fibra y en calidad y en cantidad, y yo voy a contribuir en el gaticidio diciéndolo porque es importante destacarlo. Es importante porque gracias a ese despliegue que tenemos enterrado de 5G permite evacuar toda la maravillosa información que fluye por el aire, por el 5G, en calidad, en cantidad. Nos permite tener esa mayor capacidad, esa mayor velocidad, esa menor latencia, esa mejor sensación de experiencia de usuario y sobre todo a las empresas tener todas las posibilidades enormes que todavía están por descubrir del 5G. Tenemos que dar las gracias, yo creo que a los operadores por ese esfuerzo en inversión y en innovación. Tenemos que dar las gracias también a las administraciones por lo que han podido ayudar o por lo que han podido no entorpecer en el asunto. Vamos a hablar de todo eso, no me voy a enrollar más. Vamos a hablar de España como posible hub tecnológico de 5G. El formato es muy sencillo. Vamos a hacer una ronda de preguntas, 2 rondas de preguntas y esperamos que al final del tiempo, que son 3/4 de hora, tengamos un montón de mensajes y contenidos para poder contarlos en los medios y que todo el mundo salgamos satisfecho. Arturo, ¿qué tal? Director General de Telecomunicaciones. ¿Cómo se puede favorecer la autonomía digital en España? Es algo que estamos hablando mucho, pero ¿cómo se puede favorecer? Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado, a mí y al resto de representantes del Ministerio, que hemos tenido una representación muy importante con la vicepresidenta segunda, 2 secretarios de Estado y ahora un director general. Y dicho eso, creo que vivimos un momento extraordinariamente importante en el que Europa tiene que recuperar un cierto retraso que tiene en las tecnologías digitales. Estados Unidos ha llevado el liderazgo en este ámbito. Ahora todo lo que es el continente asiático ha planteado un pulso muy importante a Estados Unidos y esto se ha convertido en una cuestión geoestratégica en la que Europa, yo creo, se ha dado cuenta que es esencial que avance en este sector de una forma muy significativa, sector en el que no tenía la presencia que tiene que tener. Y en ese sentido, España va a ser un país líder a nivel europeo en lo que es la recuperación de la posición que le corresponde a Europa en lo que es el sector de la transformación digital. Y aquí hay 2 aspectos. Un aspecto es el uso y despliegue de las tecnologías digitales y el otro es el desarrollo de las tecnologías digitales. Y Europa tiene que ser un actor importante a nivel mundial en ambas. Y España, que es uno de los países de Europa, como has comentado, gracias, líder en tecnologías digitales, va a liderar esta transformación digital europea, que está siendo también muy apoyada, por supuesto, por la Comisión, gracias a los fondos de recuperación, que van a ser 140.000 millones en España, de los cuales una parte muy importante va a ir dedicada a digitalización. Y en España lo queremos hacer en dos ejes, en 2 aspectos, que son reformas e inversiones. Es decir, hay que meter más fondos, sí, sin ninguna duda, pero también tenemos que reformar nuestro sector. Tenemos que tener un sector más ágil, más dinámico, y un sector en el que se prime la creación de tecnología y un sector fuerte que compita con Estados Unidos y con Asia. No debemos generar un sector en el que tenemos tanta competencia interna que al final lo estamos debilitando y lo estamos dañando. Lo que tenemos que tener es competencia sí, pero competencia orientada a fortalecer nuestro sector de tal forma que pueda competir con mayor éxito con los sectores norteamericano y asiático. Esos son los objetivos de Europa y en los que España, como digo, va a ser líder gracias a los fondos del Plan de Recuperación. Entonces, en esas reformas que queremos hacer desde la Secretaría de Estado nuestra, tenemos
6 grandes acciones. Son 3 planes y 3 proyectos legales, que no son las únicas acciones que estamos tomando, pero son las 3 más grandes. Las 3 leyes son la nueva Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Comunicación Audiovisual y la Ley de Ciberseguridad, que las 3 están muy avanzadas. Y en el caso de las inversiones tenemos 3 grandes planes: el plan para la conectividad, que ya hemos publicado la orden ministerial de bases, el plan para el desarrollo de 4G y 5G que estamos próximos a desarrollar, y el plan de España Hub Audiovisual de Europa, en el que queremos que España se convierta en uno de los principales centros de producción audiovisual de la Unión Europea. Y eso serían las acciones y la visión que tenemos desde el Ministerio del camino a seguir. Muchas gracias, Arturo. Yo creo que nos llena de fuerza. Luis Colorado, responsable de Digital Banking e Innovación del Banco Santander. ¿Qué consideras cuáles son las oportunidades que puede traer el 5G a los diferentes sectores económicos desde un punto de vista pues, amplio? No, la verdad es que con los retos que ha puesto Arturo, pues oye, la labor del sector financiero es lógicamente ayudar a las empresas españolas a que lógicamente cumplan estos retos, que en el fondo es donde nos jugamos todo, ¿no? Y por supuesto el Banco Santander, nuestro objetivo es ayudar. Yo creo que la tecnología 5G va a cambiar muchas cosas de las industrias y también de los consumidores. Yo creo que desde el punto de vista industrial, oye, podemos decir, el sector agro tan importante en este país y que al que, por supuesto, es un sector muy importante también para nosotros, pues oye, desde conocerlas, cómo las cosechas en tiempo real van a funcionar, el sector de la biotecnología, el propio sector sanitario, es decir, la interconexión de información que van a permitir el 5G, lo que hace es que al final, es una intervención que se estaba haciendo antes, se hablaba mucho del dato, ¿no? Y al final hay muchos datos, pero al final es muy difícil estructurar todos los datos para que lleguen a situaciones reales con los clientes y con las industrias. En el mundo digital, que es el que yo llevo dentro del banco, la verdad es que hay una cosa que ahora se habla mucho, que es la conveniencia del cliente. Es decir, nosotros como industrias, la industria financiera y por supuesto cualquier empresa, lo que nos interesa es estar lo más cerca de los clientes. Y esta tecnología 5G lo que va a permitir es que cualquier industria de este país, con las ayudas que se estaban comentando del fondo Next Generation y por supuesto en el propio 5G, que están planteadas cerca de 4 billion, que es muchísimo dinero, 4 billion de importe a ayudas a empresas españolas, lo que vamos a poder hacer es empezar a competir utilizando el dato en sectores y posiblemente en escenarios geopolíticos o geográficos en los que antes no estábamos. Y ahí somos muy buenos. Yo tengo que decir que las empresas españolas somos tremendamente buenas. En la antigua crisis hemos salido fuera, cosa que antes no lo hacíamos, ya estamos bien posicionados fuera y yo creo que esto lo veo como una tremenda oportunidad para que nuestras empresas, por supuesto del sector financiero y de cualquier sector, pymes, empresas medianas, den un paso adelante en lo que es esa transición digital de verdad. Entonces yo me sumo a las palabras de Arturo y creo que trabajando conjuntamente entre todos vamos a conseguir estar donde creo que claramente el sector industrial y el sector económico español puede estar fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias. Creo que va a haber poco debate, creo que vamos a estar de acuerdo en casi todo. Pero Carles Navarro, director general de Base España, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Crees que, hablando del sector industrial, como más o menos has apuntado, ¿crees que España tiene verdaderamente una oportunidad para liderar Europa en el campo de la transformación digital? Buenos días. Yo, siguiendo con el optimismo expresado por Arturo y por Luis, diría que por supuesto que España tiene los mimbres para liderar la transformación digital. A riesgo de ser repetitivo, pues algunos datos son esa excelente penetración de la fibra, que llega al 80% de los hogares, cuando en Europa se queda en el 34%. Somos el segundo país en servicios públicos digitales. Esto creo que no es muy conocido, según el índice de economía y sociedad digital de la Unión Europea. El quinto con mejor conectividad digital de Europa. Y además tenemos 2 polos de actividad muy importantes, como son Madrid y Barcelona, con sus correspondientes ecosistemas de startups, con empresas de referencia como Movistar Telefónica, como Vodafone, como Cellnex. Tenemos también algunas infraestructuras tecnológicas que no son muy conocidas o no son muy, digamos, comentadas, como son, por ejemplo, el supercomputador Mare Nostrum 4, el Instituto de Ciencias Fotónicas y el sincrotrón ALBA, que son claves en la investigación digital de este país. También organizamos eventos de referencia mundial como son el Mobile World Congress y desde este año el Integrated Systems Europe. Y finalmente tenemos el talento. Y no somos conscientes de lo afortunados que somos por tener tal concentración de talento digital en este país. La que ya tenemos de origen local y también la que quiere instalarse aquí por las condiciones que ofrecemos en nuestro país. Y esa fue, de hecho, una de las principales razones por las que mi empresa, BASF, que es un líder en química a nivel mundial,
decidió hace 2 años instalar el primer hub de servicios digitales para todo el grupo BASF en Madrid, no muy lejos de aquí, en Castellana 77, donde empezamos con 3 personas y ahora somos ya 180 y a final de año queremos ser casi 300. Desde aquí damos servicio a todas las plantas y unidades de BASF en todo el mundo y estamos pilotando pues, desde España este proceso. Dicho esto, si queremos ser líderes en industria 4.0, lo primero que hay que hacer es ser atractivos para la industria en general. Y eso pasa por tener un marco legal que facilite la inversión, apoyo a proyectos de empresas que quieran invertir en España, como por ejemplo empresas que traigan aquí sus centros de transformación digital. Significa invertir en competitividad, invertir en, por ejemplo, abordar el precio de la energía, que sabemos que es excesivamente caro, o en infraestructuras logísticas. Significa aportar más recursos públicos a I+D+I, donde la segunda I, la de innovación, debería, como dice el profesor de SADE, Xavier Farrás, escribirse en mayúscula y recibir muchos más fondos que los que recibe con ese 1.2% del PIB, que es superado ampliamente por el resto de países de Europa. Y significa también invertir en talento, seguir cultivándolo, y especialmente el talento femenino. Yo quiero decir aquí que de los currículums que recibimos aquí en Madrid, solo el 13% viene de mujeres. Y creo que no nos podemos permitir prescindir del talento del 50% de la sociedad, ¿no? Entonces, centrándonos en la tecnología 5G, pues yo creo que tenemos que facilitar la creación de redes privadas 5G para la industria, porque nos dan seguridad en el proceso de esos millones de datos que generamos en tiempo real y que aplicamos a nuestros procesos frente a intrusiones. Eso es un aspecto clave para la seguridad de la industria química. Nosotros hemos anunciado ya el año pasado y hemos ya avanzado en este proyecto que nuestro centro de Tarragona es el primer centro químico que ha instalado una red privada 5G en este país. Es algo que nos enorgullece. Somos los primeros en tener esta infraestructura de la mano de Celnex, que es nuestro partner, y pensamos que esto va a ser un antes y un después para nosotros aquí en el país. Muchas gracias, Carles. Muchas gracias por la receta y muchas gracias, felicidades por el trabajo que estáis haciendo, que es admirable. Jacobo, vamos a ir al terreno. Jacobo es director general de Asociación Española de Carreteras. Digo el terreno al terreno físico, a la carretera, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre las oportunidades para la cohesión territorial, ¿no? De esa conexión de la España vaciada, no sé si ahora más o menos vaciada que hace un año? ¿Y crees posible que si se debería poner foco la Administración para hacer posible? ¿En qué tiene que hacer foco la Administración para llevarlo a cabo? A ver, sí. Antes de nada, déjame agradecer la invitación a Digitales y felicitar por el montaje que nos acoge. Uno pediría una cañita solo como complemento y ya estaría perfecto. A ver, yo, para empezar a poner un poquito más de miga en el asunto, yo no soy tan optimista como mis predecesores, ¿no? Yo creo que hay oportunidades, está claro que hay expectativas infinitas. Yo tengo serias dudas de que cuando lleguen los primeros 20.000 millones aquí haya un chip y las cosas se hayan cambiado. Y si no han cambiado en estos meses, no sé por qué van a cambiar cuando entren 20.000 millones en una cuenta corriente, ¿no? Entonces yo creo que las bases están, que la tecnología se tiene, que los conocimientos probablemente estén al alcance. Yo no tengo tan claro que haya un programa predefinido perfectamente actualizado para optimizar. Ya no digo los 140, digo simplemente los primeros 70.000 millones de subvenciones, ¿no? Yo, honestamente, tengo serias dudas. El mecanismo de recuperación y resiliencia dice transformación digital y ecológica, y yo creo que no es inmediato transformar partiendo de cero, y por eso yo sí defiendo una transformación partiendo de algo que se tiene, ¿no? Partiendo de algo que se tiene, que es una infraestructura de carreteras. El 80% de la movilidad en nuestro país de personas es por carretera, el 90% de las mercancías, el 55% de la movilidad en nuestro país se desarrolla por 15.000 kilómetros de autovía de los 150.000, y perder la oportunidad de digitalizar 15.000 kilómetros de autovía parecería grotesco, ¿no? Parecería grotesco, porque además estamos hablando de un proyecto del entorno de 1.200 millones de euros, que en los 6 años que dura el mecanismo, entre los 3 que puedes invertir y los 3 que puedes pagar, estamos hablando de 200 millones de euros anuales. Sin embargo, yo veo problemas serios. Yo no veo unas administraciones de carreteras sensibilizadas con esta situación, no veo un discurso claro de qué se va a interpretar por digitalizar una carretera, más allá de que tenemos en la foto el vehículo autónomo, ¿no? Entonces parece que hay que poner 5G en todas las carreteras del mundo para que el vehículo autónomo se mueva, y el vehículo autónomo llegará dentro de X décadas, pero desde luego ni en el 23 ni en el 26
va a ser ni siquiera anecdótica la presencia de vehículos autónomos circulando por nuestras carreteras, ¿no? Y el impasse entre el vehículo autónomo y la inteligencia que hay que aportar a la infraestructura de carreteras, pues ahí sí creemos que hay una capacidad de inversión muy alta, ¿no? Por tanto, lo que hay que definir es una hoja de ruta clarísima, que además la Asociación Española de la Carretera está empezando a desarrollar, de qué se interpreta, qué interpretamos nosotros que es una digitalización de la infraestructura de carreteras, y a partir de ahí definir los escenarios posibles en base a una serie de proyectos. Primero, que no hay que expropiar nada; segundo, que no hay que hacer estudios de impacto ambiental; tercero, unas infraestructuras que ya están funcionando y que simplemente lo que hay que hacer es una transformación, que es exactamente lo que nos pide el mecanismo de recuperación y resiliencia. Por tanto, repito, como primera opinión, y sin responder a nada de lo que me has preguntado, yo no soy tan optimista, y yo sí creo que hay un mundo de oportunidades que sería grotesco desaprovechar. Bueno, luego te pregunto para que respondas a ver qué papel tiene que ejercer la Administración. Ahí queda también. Podemos interrumpirnos felizmente cuando queramos. Arturo Sotillo, director general de Pariberia, Región Caribe y Latinoamérica de Uniper Networks. Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué distingue a la 5G frente a otras generaciones? Yo tengo amigos que miden sus años en generaciones, no cumpleaños. Nací en la tercera generación. No sé ¿qué es lo que distingue una generación de otra? Vale, pues Antonio, muchas gracias. Quería aprovechar primero para agradecer a Digitales la invitación. Nosotros llevamos 4 años, Uniper Networks, colaborando en este foro, y podemos comprobar que ha sido una superación constante, y quiero en ese sentido felicitar a la organización. Bueno, lo que nosotros decimos en Uniper, en el tema de las redes, la generación de redes, es que la red de los próximos 10 años no se va a parecer en nada a la red de los últimos 20 años, que es la que tenemos todavía ahora. ¿De acuerdo? Es que, claro, en los próximos 10 años, según el Foro Económico Mundial, el 70% de la generación de valor en la economía va a hacerse por negocios habilitados por capacidades y habilidades digitales. Hay una profunda transformación digital que estamos todos viviendo, y la red, los operadores de red están en el núcleo, en el centro, son los clave para habilitar esa generación de valor en todos los demás sectores añadidos. Entonces, desde el punto de vista de las redes, me preguntas, ¿cuál es la diferencia? Sí. Pues yo creo que el qué de las redes sigue siendo el mismo. Es decir, buscamos una red que tenga alto rendimiento, que tenga confiabilidad, que tenga seguridad, que tenga capacidad de escala, que tenga flexibilidad o agilidad. Bien, pero lo que cambia totalmente por el hecho de llegar el 5G, la nube, etcétera, es el porqué. ¿Cuál es el porqué de esta red? Es que el porqué es que la demanda desde el punto de vista del usuario se multiplica exponencialmente. Es que estamos viendo que para el 2027 habrá más de 41.000 millones de dispositivos IoT o Industrial IoT, ¿no? Dispositivos de Internet de las Cosas. Eso genera una complejidad, una sofisticación de los servicios, una aparición de servicios de misión crítica, como alguno de los que mencionabais por ahí ahora recientemente. Es decir, son nuevos retos para las redes. Además, desde el punto de vista del operador de las redes, y estoy hablando de los operadores de comunicaciones o cualquier entidad que tenga una red de comunicaciones, en este caso con el 5G, las empresas privadas van a poder desplegar también, pues aparecen otros retos. Hay mucha mayor complejidad, hay muchos retos comerciales, hay mucha más rotación de clientes, los clientes piden compromisos mucho más exigentes, ¿de acuerdo? El coste, el presupuesto de todos nuestros clientes cada vez es menor. Bueno, nosotros pensamos que de todo eso lo que se deduce es que lo que va a mandar es la experiencia de cliente. Al final, la experiencia de cliente es lo que va a hacer que las redes compitan entre sí y unas sobrevivan y otras no. Los operadores de red, aquellos que tengan una experiencia de cliente diferenciada, sobrevivirán. Y otro parámetro clásico, tradicional, como era la disponibilidad de la red, pues se ve que es insuficiente. Es necesario, pero no es lo que necesitamos, lo que es imprescindible como único factor. ¿De acuerdo? Bien, pues yo creo que esa principalmente es la diferencia. Nosotros en Uniper eso le llamamos el Experience First Networking, y significa que los clientes de las redes, tanto clientes del ámbito empresarial como del ámbito residencial,
tengan una experiencia consistentemente superior. Una experiencia no solo en ellos como usuarios, pero entendiendo el usuario como el conjunto de los dispositivos, las aplicaciones, los contenidos, una experiencia de servicio holístico, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave, la diferencia clave en cuanto al porqué, ¿de acuerdo? En cuanto al cómo para la red 5G, pues la red 5G es la primera que tiene que aprovechar en su total capacidad las capacidades de la nube, de flexibilidad, de economía de escala, de nuevos modelos de negocio. Es que en el 2025 el 50% de las organizaciones que corren redes tendrán redes basadas en plataformas que se gestionan desde la nube, no gestionadas por ellos mismos. Pensamos que esto es absolutamente diferencial. El otro punto diferencial, la inteligencia artificial y el conocimiento de datos aplicado a las redes. Eso va a hacer que la fiabilidad de la red, la experiencia de usuario al final del día sea considerablemente mejor. Para mí esas son las diferencias entre las generaciones anteriores y el 5G, que nos viene entendidos, como digo, 5G como el conjunto de 5G, cloud e inteligencia artificial. Estamos advertidos de lo bueno y mucho que tenemos por delante. Muchas gracias, Arturo. También, Arturo, me gustaría conocer cuáles son las principales medidas del impulso del 5G a través de la Administración, y también os habéis contado recetas, ¿no?, muy interesantes, pero no sé si podemos concretarnos la hoja de ruta del 5G. Sí, muchas gracias. A ver, voy a intentar concretar por qué 140.000 millones, no cuando entran en una cuenta corriente, sino cuando salen de la cuenta corriente cambian cosas. Y entonces voy a intentar explicar algunas de las cosas que vamos a hacer con estos 140.000 millones. Pero quiero insistir mucho que no todo es cuestión de inversiones. Para nosotros son casi tan importantes las reformas como las inversiones. Tenemos que tener, como digo, mercados más dinámicos, con menos barreras, con más facilidades para las empresas y para los clientes. Por lo tanto, reformas e inversiones. Bien, concretando en 5G, ¿qué cosas vamos a hacer en 5G para fomentar ese despliegue? Y me ha encantado que mi tocayo Arturo ha explicado que 5G es 5G más inteligencia artificial más cloud. Le voy a corregir un poquitín, yo diría más edge, porque la parte importante del 5G es la incorporación de la computación en el interior de la red, no un canal por el que llegas al cloud, que seguirás llegando, por supuesto. Pequeña aclaración que yo creo que es importante. Entonces, empiezo por medidas de reformas. Espectro, muy importante. Ya hemos iniciado, mejor dicho, la subasta de la banda de 700, que por sus características de propagación, a pesar de tener un ancho de banda pequeño, pero por sus características de propagación va a ser muy adecuada para todo lo que es IoT y gran cobertura, muy importante. La subasta se completará, esperemos, antes del mes de julio. Luego ya tenemos, como digo, una primera medida. Segunda medida, reordenación de la banda de 3,5. Banda de 3,5, buenas características de propagación y mucho ancho de banda. Tenemos ahí unas 380 MHz, que es muy interesante, que tenemos que aprovechar. La vamos a reorganizar para hacer que los canales estén conjuntos, contiguos en todas las operadoras. Y eso va a ser un gran acicate para el despliegue, porque ahora se retraen y no quieren desplegar con tanta intensidad, puesto que no tienen los canales contiguos. La banda de 26 GHz, que ya está previsto junto con la de 4 GHz, convertirlas en bandas armonizadas para Europa, donde, sobre todo en la de 26, hay una enorme cantidad de ancho de banda. Propagación, mucho peor, pero en este caso gran cantidad de ancho de banda, sobre todo para despliegues de proximidad, células pequeñas y sectores industriales. Se va a incluir ya la banda de 26 en el próximo CNAF, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Vamos a dotarle ya de una tasa, creo que bastante favorable para el siguiente año, que estamos ya preparando, y por tanto una primera medida, espectro. Poner a la disposición el espectro en condiciones sencillas y favorables. También para otros servicios como puede ser satélite, que en 5G no es el mainstream, pero también es muy importante. Por tanto, espectro puesto a disposición de los agentes. Otra medida muy importante es medidas de apoyo fiscal y de apoyo económico. La nueva ley de audiovisual, vamos a suprimir la tasa de las operadoras para el sostenimiento de Televisión Española y vamos a incluir a otros agentes como las plataformas que antes no contribuían y que ahora creemos que tienen que también tener su papel ahí y contribuir. Además, en la parte de espectro hemos aumentado de 20 a 40 años los periodos de concesión en la subasta de 700 y estamos estudiando la posibilidad de aumentarlo
en otras bandas. Vamos a estudiar también una reducción de la tasa de la banda de 700 y 3,5 que estamos en estos momentos discutiendo con la Unión Europea para su autorización en su caso, para que la tasa anual de reserva de espectro radioeléctrico se reduzca, para que estas empresas tengan capacidad de inversión para potenciar más y aumentar más el despliegue de 5G, el que tenemos que recordar que fuimos pioneros, 17 de junio del 2019, primer país de la Unión Europea con un despliegue amplio en 5G. Antes fue Suiza, un poquitín antes, pero no es Unión Europea, pero sí es Europa. Por tanto, tenemos que continuar siendo líderes en 5G. Ya lo somos y queremos potenciar ese liderazgo. Dentro del capítulo de ayudas, vamos a dedicar ahora 150 millones de ese paquete de 2.000 a potenciar el despliegue de 5G en zonas rurales. Queremos que el 5G llegue a el conjunto de las zonas donde se puede utilizar, porque comentaba antes el Banco de Santander, 5G no solo es para los urbanos y para los ciudadanos, no señor, al revés, es para todos los sectores industriales, para la agricultura, para la ganadería, para todas las actividades que se tienen en el territorio, para una refinería que quizás está en una zona poco accesible, pero que lo necesita para instalaciones fabriles, para las presas. Hace falta 5G en todo el territorio. Por tanto, vamos a financiar la extensión de la cobertura a zonas que en la actualidad no tienen esa capacidad. También carreteras. Tenemos con los fondos del Connecting Europe Facility de la Unión Europea, corredores transfronterizos, obligaciones de cobertura en la banda de 700 en carreteras y vamos a meter también cobertura en carreteras dentro de los planes de cobertura del territorio. Por tanto, ayudas para la extensión de cobertura. Ayudas a I+D+I. Acabamos de sacar una manifestación de interés para el desarrollo del futuro 6G, porque no nos olvidemos que 5G se empezó a desarrollar en el 2013. Pero ahora tenemos que empezar ya a desarrollar 6G, porque no nos podemos quedar parados. España ha sido el líder en desarrollo de 5G a nivel europeo. Si vemos los retornos de los programas europeos de investigación en 5G, España ha sido país líder y es uno de los líderes en lo que es desarrollo de tecnología 5G, no solo en despliegue, sino también en producción de tecnología. Es para mí esencial destacar este binomio, no solo ser los que desplegamos y usamos la tecnología, sino los que la producimos y comercializamos. Por tanto, desarrollo de 6G. Hemos desarrollado en los pilotos de red.es pilotos de innovación, en este caso sí de 5G, que es una tecnología que ya está aquí. Y vamos a sacar nuevos programas de ayudas para la innovación en 5G. Yo creo que se me quedan todavía algunos proyectos de ley. Sí, por favor, la Ley General de Telecomunicaciones, que vamos a facilitar los despliegues, vamos a simplificar los trámites, vamos a obligar a las corporaciones locales a que pongan a la disposición de las operadoras, por ley, sus instalaciones municipales para que se puedan instalar torres de comunicaciones. Obligatorio, siempre que no haya, por supuesto, una motivación técnica que lo desaconseje. Y vamos a simplificar también el pago de las tasas, que actualmente son bastante complejas, y vamos a simplificar los trámites de la instalación de antenas. Se me quedan cosas en el tintero, pero tampoco quiero extenderme más. Lo que sí quiero lanzar un mensaje es que estamos haciendo, como digo, inversiones y reformas, y las dos consideramos que son muy, muy importantes y estamos actuando en múltiples aspectos de la cadena de valor, ¿vale? Eso es lo que me gustaría lanzar como resumen. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy seguro que mis compañeros de prensa que están ahí no han podido dar nota a todo, pero queda grabado y luego lo harán. Muchísimas gracias por todo el despliegue que has hecho. Luis, del Banco de Santander, ¿cómo se van a beneficiar los bancos, especialmente los clientes de la tecnología 5G? La pregunta va con trampa. ¿Cómo se van a beneficiar los bancos? Sí. Los clientes son los que se van a beneficiar. Vamos a ver. No, yo creo, vamos a ver, hay un tema muy claro. Nosotros en primera línea lo que vamos a hacer es ayudar a canalizar las ayudas, al igual que hemos hecho con el ICO, o sea, tenemos experiencia haciéndolo. Los fondos que ha puesto el Gobierno para ayudar a las empresas, pues en nuestro caso hemos llegado a una cuota del 30%, con lo cual aspiramos, lógicamente, a seguir ayudando en la misma línea a todas las empresas para ayudar con esto. Y luego, desde el punto de vista del cliente en su relación bancaria, pues todo va a cambiar. Mira, me encantaría, hay un tema muy relevante, que es que el 5G va a llegar a todas las zonas de España. Esto parece que es una pequeña, parece que no es muy importante. Es decir, hoy en día estamos hablando de cómo los servicios financieros no están en las zonas un poquito más despobladas. En nuestro caso tenemos muy claro que, oye, queremos hacer todos los servicios financieros en cualquier zona de España. Y aquí creo que es importante decirlo. Nosotros tenemos agentes en localidades pequeñas, hemos llegado a un acuerdo con Correos precisamente para poder hacer efectivo, pero esto lo que nos va a permitir también es que estas
pequeños agricultores, estas pequeñas industrias, pues que tengan su oficina virtual con su gestor virtual en el momento que quieran y cuando quieran. Porque hay veces que en esa conveniencia del cliente que a veces decimos, es que el cliente puede estar, una persona puede estar en su tractor, bajarse, conectarse por 5G, ver a su gestor y hacer una transacción de una financiación internacional. Es decir, todo esto, la disponibilidad de la red nos va a ayudar a poder tener todas estas cosas. Y luego de la experiencia del cliente más urbano, pues ¿qué te voy a contar? Hoy en día todos utilizamos apps, todos utilizamos webs. Hay veces que estás utilizando una app como de cualquier otra cosa y de repente, desde el punto de vista bancario, oye, pues haces un pago y ves que a lo mejor tarda un poquito más. Todo esto va a ser inmediato. Vamos a poder ofrecer al cliente infinitas cosas más en función de la información que tengamos, tanto de lo que hace, de lo que no hace, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo la verdad es que desde el punto de vista de banco, lo que creo que va a ocurrir es que la experiencia del cliente en su relación financiera va a mejorar de manera sustancial. Somos un sector, oye, que invertimos en tecnología desde hace muchísimos años, tenemos líderes a nivel mundial, no solamente nosotros, sino, oye, lógicamente nuestros competidores somos líderes a nivel mundial desde el punto de vista de banca digital, y yo creo que la experiencia que vamos a aportar a nuestros clientes, tanto en España como fuera de España, pues va a ser diferencial. Pongo un ejemplo. Tenemos un montón de empresas que tienen relación con otros en España, pero también tienen negocios pues, en Latinoamérica, en el Reino Unido, etcétera. Hay veces que muchos nos preguntas, ¿cómo es posible que yo, cuando me traslado al Reino Unido, no tenga a mi gestor? Bueno, pues todas estas cosas se van a poder hacer de manera perfecta, y vamos a poder dar un servicio pues, mucho más internacional gracias a esta nueva tecnología. Con lo cual, para nosotros, sigo siendo bastante optimista. Creo de verdad que es una oportunidad. Yo, fíjate, al principio del debate me estaba dando el sol en la cara y digo, joder, macho, qué comodidad. Seguro que llegamos a tenerlo del 5G y esto se hubiese movido solo y me hubiese puesto una sombra fantástica. Con lo cual, yo no veo nada más que oportunidades, sinceramente. El 5G nos dará un mundo mejor, no sé yo si para tanto, pero bueno, muchas gracias por pues, una suerte de tener referencias mundiales como Santander. También somos punteros en industria química. Desde tu punto de vista, Carles, ¿cuáles son las posibilidades que abre la tecnología del 5G para la producción y la seguridad industrial? Pues es cierto que España tiene una larga tradición de éxitos en la industria química. De hecho, somos un sector de más de 3.000 empresas que aporta el 13,8% al PIB industrial, que además es el segundo exportador de la economía española detrás de la automoción. Este año llegaremos a los 40.000 millones de euros, ¿no? Y que da trabajo a 700.000 personas. Por tanto, un sector muy relevante. Además, tenemos un activo crucial, que es este polígono petroquímico en Tarragona, que es el más importante del sur de Europa y que es una base importantísima para nuestra industria. Pero también hay que ser realistas. En el mundo de la química, los negocios de gran volumen, los commodities, se están desplazando hacia Oriente. En este momento, China está absorbiendo el 40% de la producción química mundial, una parte proporcional de las inversiones, y por tanto nuestra estrategia es apostar por la química de alto valor añadido, por las especialidades. Y para realmente tener éxito en estas especialidades tenemos necesidad de capacidad investigadora, de talento y de tecnología digital. Realmente, solo si tenemos realmente este carácter para ser pioneros en tecnología 5G, podemos encabezar la lista de esos países y destinos que son más atractivos para las inversiones en química. El 5G para la química es un antes y un después, porque nos permite un salto cuántico en materias como, por ejemplo, la seguridad, que para nosotros es un aspecto totalmente prioritario. También el mantenimiento preventivo, incluso a distancia, con el uso del Remote Expert, ¿no? Y el empleo, por ejemplo, de herramientas de realidad aumentada. También el ajuste fino y constante de la producción mediante la generación de datos que se incorporan a tecnologías de Big Data, de Machine Learning y de inteligencia artificial. También en temas de logística avanzada. En fin, un punto de inflexión que realmente estamos experimentando ya en estos momentos. Imaginaos solo la situación de un conductor de camión que viene a uno de nuestros centros y traspasa la barrera, y nada más traspasar la barrera recibe en su teléfono móvil toda la documentación necesaria para recoger ese producto, con todas las hojas de seguridad, las instrucciones para llegar mediante un sistema de señales y semáforos al punto de recogida, así como todo tipo de medidas de precaución. Esto, que ya se está haciendo, realmente es una manera de optimizar los flujos y la seguridad dentro de nuestros centros de producción, también la experiencia del propio conductor, ¿no? Sí. Por tanto, el 5G nos abre unas posibilidades hasta hace muy poco inimaginables que van a dotar a la industria química de un nivel de excelencia que hasta ahora no hemos conocido. Muchas gracias, Carles. Jacobo,
te voy a preguntar por la otra, que no me has dejado sin Luego vuelvo, ¿no? luego sobre vuelvo. los deberes que pondrías a la Administración para impulsar vuestro sector. Pero ¿cuáles son también, además de eso, cuáles son los grandes desafíos para llegar a tener unas carreteras inteligentes en España? A ver, yo creo que partimos de un sector peculiar, ¿no? Un sector que honestamente, pues aquí sentado con los demás, parece que está lejos de la industria 4.0, por más que nos dediquemos a hacer muchos congresos de industria 4.0 en el sector de las carreteras, ¿no? España vivió una época inimaginable de construcción de carreteras en las décadas de los 90, con una red de infraestructuras envidia de cualquier país europeo, y mientras estábamos gestionando construcción, de repente pasamos de década, se acaban los fondos y nos tenemos que preocupar por su mantenimiento, y nos damos cuenta de que no estamos teniendo los presupuestos adecuados para gestionar una red dimensionada de otra manera a la que antes estaba prevista, ¿no? Entonces ahora nos tenemos que preocupar por buscar fondos para mantener, entre comillas, como puede ser el pago por uso de infraestructuras de carreteras, tema no menor y claro y compromiso de la Administración, por lo menos puesto por escrito en los documentos que llegan a Europa, y del que, más allá de que cada uno piense si hay que pagar 0,1, 0,10 o 0,12, aquí nadie ha dicho cuál es el modelo ni qué va a pasar con ese modelo, y sin duda puede ser un aspecto que cambie radicalmente y donde evidentemente la tecnología tiene un factor fundamental. El que haya o no una buena red tecnológica permitirá que esto acabe en un control de redes de autovías, que es un modelo que la Asociación Española de la Carretera no defiende, o que de verdad se haga una gestión de la movilidad y se optimice la movilidad del transporte de carretera, y que haya gratuidades en función de determinados picos, y que los vehículos pesados por la noche circulen sin ningún coste, y que haya una modificación de la demanda para una oferta que es definida, y que honestamente parece que esa oferta de infraestructuras es la que va a ser durante unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, en este sector, que básicamente, repito, estaba preocupado por construir y que ahora está preocupado por conservar, pues le aparece una foto que es la transformación ecológica y digital, y lo primero que hace es decir, esto no va conmigo. Es así de triste, ¿no? Es así de triste ya no solo en los pequeños ámbitos de la Administración. Nosotros tenemos la sensación de que el MIDMA no ha presentado demasiadas propuestas de PERTES en base a la gestión de sus infraestructuras, ¿no? Y honestamente creo que seguir pensando si tenemos que pasar un 2% de los pesados al ferrocarril y entonces hay que hacer nuevas redes de ferrocarril para pesados, o hay que hacer la oficina de la bicicleta, pues entre unas cosas y otras hay dos mundos claramente distintos, y yo creo que no estamos poniendo bien el foco. Por eso mi cierto grado de optimismo. Fíjate que yo los viernes vengo de buen rollo a la oficina, pero parece que, como estáis todos de que sí, pues me he puesto yo de que no, que me gusta llevar la contraria. Entonces ahí hay un marco enorme, pero tenemos un sector que está muy lejos de entender este discurso. Cuando el sector está muy lejos de entender ese discurso y hay muchos interlocutores, una administración del Estado, 17 comunidades autónomas, 33 diputaciones provinciales, cabildos y consells, pues no es inmediato. Y la sensación que nosotros tenemos, que estamos hablando permanentemente con todos, es que no cala de manera rápida. Cuando estos discursos no calan, cuando la preocupación del gestor de carreteras es el bache y no es el dato, y nosotros lo que queremos es que se den cuenta de que ellos tienen que vivir de la gestión del dato en el futuro, pues tenemos un salto cualitativo que no es en absoluto inmediato, ¿no? Pero más allá de eso, seguiremos intentándolo, y seguro que si Víctor se enrolla el próximo año nos vuelve a invitar, mandamos noticias mucho más esperanzadoras de cómo avanza el sector. Hoy por hoy es complicado, es un sector tradicional, por no poner otros calificativos, y venderle que olvídate de la gestión de la carretera interna y aprende a gestionar la movilidad del usuario, es un salto cualitativo que probablemente solo tenía en mente hasta ahora la DGT. Esta frase es muy buena, ¿eh? Lo de pasar de la gestión del bache a la gestión del dato es Sí, muy sí. buena, ¿eh? Es muy ilustrativa. Buen titular. Bueno, muchas gracias por llevar la contraria de forma tan bien argumentada, y yo creo que los mensajes, y por tu sinceridad, ¿no? Los mensajes han quedado ahí claros. Ahí Bueno, uno queda la pelota. ya va cumpliendo años, para ser políticamente correcto no voy a los foros. Te lo agradezco mucho. Arturo, desde una empresa como Uniper tenéis una visión
global y poderosa para ver las potencialidades del 5G, ¿no? ¿Cuáles son cómo explicas esa coexistencia del 5G y la automatización de las redes? Sí. Nosotros damos una visión bastante pegada a la realidad. Nosotros nos encargamos al final de poner los dispositivos, los grandes nodos, los grandes routers, los grandes firewalls en las redes en todo el mundo. Bueno, yo creo que la automatización en 5G tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado, simplificar una red que tiene muchos más nodos que generaciones anteriores y que tiene mucha más interconexión. Pero por otro lado, y quizás más importante, lo que estamos viendo es que las redes tradicionales nacen casi para ser operadas por alguien, ¿de acuerdo? Y de manera manual, y de ir operándola a medida que va yendo el negocio. La red 5G y las redes de nueva generación deben estar orientadas a proporcionar unos resultados de negocio, ¿de acuerdo? A ser gestionadas por el operador simplemente declarando la intención de qué es lo que tú pretendes hacer con esa red desde el punto de vista de negocio, en términos de SLAs, etcétera, y que eso sea de una manera automática se configure y se autogestione en la propia red. Ese es el objetivo, ese es el cambio fundamental de paradigma. La automatización simplifica en los operadores de red y en las entidades que tienen redes pues las tareas de planificación, de diseño, de operación. Eso al final, pues tareas que son repetitivas como la configuración, pues limitamos los errores humanos, proporcionamos además mayor seguridad para los trabajadores que están operando este tipo de redes. Sí. Me estoy imaginando una red en un entorno eléctrico, como las que mencionaban antes, que esté apoyada por 5G, pues seguramente del funcionamiento óptimo de esa red y que no haya errores humanos depende la seguridad no solo de los ciudadanos, sino también de los trabajadores que están en ello, ¿no? Se automatiza también la seguridad de la red. Por medio de esta automatización podemos anticipar las amenazas, detectarlas lo antes posible, contenerlas y mitigarlas, ¿no? Yo creo que esos son los puntos clave de automatización de redes que diferencian el 5G desde su concepto de otras generaciones de redes anteriores. Sí. Muchas gracias. Yo creo que nos quedan 2 minutos y yo voy a ver si en 1 minuto es posible, os desafío, a ver si podemos resumir en una frase, en un titular, este mundo mejor que nos espera con el 5G. Empezamos por aquí, derecha a izquierda. Pues muy breve, una frase. Pues muy breve. Mira, yo creo que el 5G lo que va es a acelerar la humanización de la tecnología. Es decir, esto va a acercar la tecnología aún más al usuario y en todos los sectores que pasen de ese batch a ese dato, claramente van a tener una generación exponencial de relaciones con sus clientes. Muchas gracias. Yo creo que en infraestructuras de carreteras hay dos melones por abrir, que son dos mundos, se me antojan infinitos de servicios. Uno es la digitalización y la gestión de la información, incluso la promoción de ese dato a terceros, mercados totalmente novedosos. Yo aspiro a que las administraciones de carreteras vendan datos a Google y a TripAdvisor sin ningún tipo de dudas. Y el segundo gran melón, que si no se abre bien puede ser un melón pasado, es el pago por uso. El pago por uso, si no se gestiona de una manera razonable, aquí podemos tener más un problema que una oportunidad y sería una malísima noticia para todo el país. Sí, muchas gracias. Muy breve. Sí, vas a hacer apuesta por la tecnología 5G. Tarragona es importante en este contexto y estamos convencidos de que con el 5G llegaremos al siguiente nivel de excelencia en calidad, en seguridad y en innovación. Muchas gracias. Pues yo lo que diría es que el 5G está en el centro de la cadena de valor de la digitalización. Aquellos operadores de red que se centren en la experiencia de cliente serán los que sobrevivirán en la era del cloud, del 5G y del Edge. Arturo. Muy bien. Bueno, yo lo que puedo hacer es resumir lo que ya he indicado, que es que
Estamos convencidos que España liderará la transformación digital de Europa gracias a los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Muchas gracias. He tomado notas de todos los detalles, creo que llegamos al límite, pero yo creo que los titulares que habéis dicho resumen efectivamente todo el entorno. Nos quedamos del bache al dato, nos quedamos con que España tiene que recuperar retraso en tecnologías digitales en cuestiones geoestratégicas para situarnos cerca de Europa, cerca de Estados Unidos y de China. Es un papel fundamental. Hemos hablado de conveniencia, de estar con el cliente, de estar cerca de ellos, de la oportunidad de nuestras empresas para esa transición digital que sea de verdad. Se ha dicho que España es el segundo país en servicios públicos digitales, que no quede por ahí perdido. Hemos hablado de talento digital, también femenino, que tenemos que intentar fomentarlo de alguna forma. Hemos hablado de ese marco legal que debe facilitar la inversión. Hemos hablado que también se debe abaratar el precio de la energía, que es muy caro, de facilitar las redes privadas para la industria, de la transformación a partir de lo que ahora mismo se tiene, que es la red viaria que ya existe, que el 5G es mucho más que el vehículo autónomo. Hemos hablado, digo rápidamente, así a vuela pluma, mis compañeros lo van a hacer 1000 veces mejor, definir una hoja de ruta para la digitalización en las infraestructuras que ya tenemos de carretera. Hemos hablado de la red de los 10 próximos años, no se va a parecer a nada a la que hemos tenido en los últimos 20 años. De la experiencia del cliente hemos hablado en varias ocasiones, que el 5G va a aprovechar esas capacidades en la nube, en la inteligencia artificial y en el edge computing también. Las cosas cambian cuando hay 140.000 millones de dispositivos IoT. Habéis dicho un resumen perfecto de todo lo que está por venir, entre ellos el espectro de la banda 700, de la 3,5, esa red de ordenación, lo de la 26 que está por llegar, la puesta en disposición de todo esto en condiciones sencillas y favorables en la tasa de operadores, una gran noticia para las telecos, no tanto para las plataformas, y bueno, esas mejores condiciones en el plazo de 20 a 40 años, no solamente en la de 700, sino lo que viene, que es un buen titular. En fin, son muchas cosas, no he pasado de tiempo, y nada, muchísimas gracias y ya nos emplazamos a cuando nos diga redes digitales. Muchas gracias. Gracias. Vámonos.